Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para las noticias más jugosas, las exclusivas más candentes y por supuesto, el drama más explosivo sobre nuestras queridas estrellas de Turquía. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que estén súper preparados porque hoy les traigo una actualización, una expansión de la bomba que les solté en el último vídeo, una noticia que sigue dando de qué hablar y que créanme tiene más capas de las que imaginábamos. Y sí, como ya saben, estamos hablando de los nombres que resuenan en nuestros corazones, los que nos hicieron creer en la magia del amor en la pantalla y, secretamente, fuera de ella, Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de sumergirnos aún más en este torbellino de rumores, confirmaciones a medias y especulaciones desenfrenadas, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el increíble apoyo que le dieron al vídeo anterior. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me llena de energía para seguir investigando, para seguir buscando la verdad detrás de cada chisme y para traerles siempre lo más caliente del mundo del espectáculo turco. Si son nuevos por aquí y se unieron a la familia después del vídeo anterior, bienvenidos sean. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita y prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y por supuesto, mucho drama. Ahora, sin más rodeos, pongámonos manos a la obra. Recordemos el escenario, 12 de junio, un restaurante en Estambul, dos figuras prominentes de la farándula turca vistas, por separado, en el mismo lugar. El rumor, como la pólvora, se extendió rápidamente. ¿Reconciliación? ¿Coincidencia? ¿Estrategia de marketing? La pregunta sigue en el aire, pero en los días que siguieron a este evento surgieron nuevos detalles, nuevas voces se sumaron al coro de especulaciones y la historia, lejos de enfriarse, se puso aún más interesante. En el vídeo anterior, les mencioné la enigmática publicación de Can Yaman en Instagram, esa foto mirando al horizonte con una sonrisa misteriosa y el mensaje: a veces, las segundas oportunidades son aún mejores. Bueno, ese mensaje sigue siendo la piedra angular de esta historia. Después de publicarlo, Can se mantuvo en silencio, sin alimentar ni desmentir los rumores. Pero el silencio en el mundo del espectáculo, a menudo dice más que 1000 palabras. ¿Y Demet? ¿Qué ha hecho Demet? Ella, por su parte, también ha optado por el silencio. No ha hecho declaraciones públicas sobre Can Yaman, ni sobre su divorcio de Oğuzhan Koç. Se ha enfocado en su trabajo compartiendo fotos y vídeos de sus proyectos actuales, pero evitando cuidadosamente cualquier referencia a su vida personal. Esta estrategia de comunicación, o falta de ella, ha alimentado aún más la curiosidad de los fans y de la prensa. Pero, ¿de dónde vienen realmente estos rumores? ¿Quiénes son las fuentes que aseguran que Can y Demet han estado en contacto, que Can le ha brindado apoyo a Demet durante su divorcio, que ambos están considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto? Aquí es donde la historia se vuelve más nebulosa. Las fuentes suelen ser anónimas, personas cercanas a los actores, fuentes internas de la productora, amigos en común. La información es difícil de verificar, pero el hecho de que se repita constantemente en diferentes medios y redes sociales le da cierta credibilidad. Además, es importante analizar el contexto emocional y profesional de ambos actores. Can Yaman, después de triunfar en Italia con proyectos como Viola come il mare, ha expresado su deseo de regresar a Turquía y de trabajar en proyectos que le permitan explorar nuevos registros como actor. Quiere demostrar que es más que una cara bonita y un cuerpo escultural, quiere que lo tomen en serio como un actor versátil y talentoso. Y Demet Özdemir, después de su divorcio, está en un momento de transición. Ha demostrado su capacidad para interpretar roles cómicos y dramáticos, pero ahora busca proyectos que la desafíen aún más, que le permitan profundizar en personajes complejos y emocionalmente intensos. Necesita reinventarse, demostrar que es una actriz capaz de adaptarse a cualquier género y de sorprender a su público. En este contexto, una colaboración entre Can y Demet podría ser la respuesta a sus respectivas necesidades. Un nuevo proyecto juntos les brindaría la oportunidad de demostrar su talento, de reavivar la llama de su química en la pantalla y de generar una gran expectación mediática. Además, trabajar juntos les permitiría apoyarse mutuamente en un momento delicado de sus vidas personales. Pero también es importante considerar los posibles obstáculos. La presión mediática, el escrutinio público, las expectativas de los fans, todo eso podría ser demasiado para una pareja que ya ha tenido una historia complicada en el pasado. Además, ambos tienen agendas muy apretadas, compromisos profesionales que podrían dificultar una relación. Otro factor a considerar es la opinión de sus respectivos entornos. ¿Qué piensan sus familias y amigos de una posible reconciliación?
¿Apoyan la idea o la desaprueban? ¿Han influido en sus decisiones? Estas son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Pero volvamos al 12 de junio, la fecha clave de esta historia. ¿Qué pasó realmente en ese restaurante de Estambul? Según algunos testigos, Can Yaman llegó al restaurante alrededor de las 8 de la noche, acompañado de un amigo. Se sentó en una mesa discreta, cerca de la ventana, y pidió una copa de vino. Demet Özdemir llegó al restaurante media hora después, sola. Se sentó en una mesa cercana a la de Can, pero no se dirigió a él. Según estas fuentes, Can y Demet no intercambiaron palabras durante toda la noche. Sin embargo, se cruzaron miradas en varias ocasiones. Miradas furtivas cargadas de significado, que no pasaron desapercibidas para los demás comensales. Alrededor de las 10 de la noche, Demet se levantó de su mesa y se dirigió al baño. Al salir, se cruzó con Can en el pasillo. Intercambiaron algunas palabras en voz baja antes de separarse. Esta versión de los hechos, aunque no está confirmada, coincide con la información que ha circulado en los medios y en las redes sociales. La coincidencia en el restaurante, las miradas furtivas, la conversación en el pasillo, todo apunta a que algo está pasando entre Can y Demet. ¿Pero qué significa realmente todo esto? ¿Están planeando una reconciliación amorosa? ¿Están considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿O simplemente se encontraron por casualidad y decidieron saludarse? La respuesta por el momento sigue siendo un misterio. Lo que sí es cierto es que esta historia ha capturado la atención de los fans de todo el mundo. Can y Demet son dos de las estrellas más queridas de Turquía, y su química en Erkencikus dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. La idea de verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como fuera de ella, es un sueño para muchos fans. Pero, ¿es un sueño realista? ¿O es solo una fantasía? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier señal que pueda confirmar o desmentir esta historia. Y ahora, quiero compartir con ustedes algunas teorías que han surgido en las redes sociales. Algunos fans creen que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto entre Can y Demet. Otros creen que ambos están utilizando la prensa para generar expectación y para aumentar su popularidad. Otros, más románticos, creen que el amor entre Can y Demet es tan fuerte que es imposible que permanezcan separados. Personalmente creo que la verdad está en algún punto intermedio. Creo que si hay un interés mutuo entre Can y Demet, que si se han estado comunicando en los últimos meses, que si están considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto. Pero también creo que ambos son conscientes de los riesgos y de los desafíos que implicaría una reconciliación, y que están siendo cautelosos en sus decisiones. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un torbellino de rumores, especulaciones y esperanzas. Una historia que ha capturado la atención de los fans de todo el mundo y que sigue generando debate y emoción. Solo el tiempo dirá si esta historia tendrá un final feliz o si quedará en el recuerdo como una de las mayores fantasías del mundo del espectáculo turco. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que todo lo que les he contado en este vídeo son solo rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial de ninguna de estas informaciones. Así que les pido que tomen todo con pinzas y que no se dejen llevar por la emoción. Pero al mismo tiempo les invito a soñar, a fantasear, a imaginar la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor, especialmente si involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía? Gracias por acompañarme en este viaje, por compartir sus opiniones y por su apoyo incondicional. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan quedado tan intrigados como yo con esta historia. No olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse atentos porque la historia de Can y Demet está lejos de terminar. Hasta la próxima.